Hola, muy buenos días. Hoy realicé un podcast del siguiente tema, que es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Mi nombre es Ana Pérez Fortino, del Hospital Ángeles Puebla. Voy a hablar del tema que fue publicado en la revista CONAMED por Ricardo Enríquez López y Ricardo Contreras Villanueva. Este tema se define de la pared humana que se reproduce ante el parto del feto. Como tal manera, el desprendimiento puede ser parcial o total, o como puede afectar parte de la placenta o total de la placenta. En una de las epidemiologías, en los reportes realizados en algunos pacientes con estudios patológicos, de rutina reportan una mayor incidencia de un desprendimiento prematuro, el cuales realizan una distribución de casos por severidad, como son 3 puntos. Por ejemplo, el de materno, como es la coagulación intravascular, choque hipovolémico, necesidad de transfusión, histerectomía, falla renal o como muerte hospitalaria. En algún punto fetal es una alteración al bienestar fetal, restricción de crecimiento intrauterino y muerto. Neonatos. Es un nacimiento prematuro, pequeño de edad, gestacional y muerte. Vamos a mencionar, o lo que voy a mencionar es una fisiopatología que es una causa inmediata de la separación prematura de la placenta, que es la ruptura de los vasos maternos. En la sangre acumulada, rompe la residua al separar una fina capa decidua con su adherencia placentaria y conduce a algunas malformaciones clínicas que ponen en peligro la vida, como son hemorragia materna grave, por ejemplo, en mujeres embarazadas con preeclampsia. En un punto muy importante, aquí cuestionamos mucho lo que es la trombina, que desempeña un papel muy importante como desprendimiento de placenta en la protogénesis y forma 2 vías como son hemorragia decidual e hipoxia decidual. Su protección de trombina generales siguientes son las severas y algunas secuelas clínicas. Por ejemplo, la hipertonia y contracciones uterinas, que es un potente agente uterino directo. Aumento de la expresión de las malproteínas de la matriz. Por consecuente, hacemos una diatesis hemorrágica que genera una cantidad elevada masiva de trombina que entra en la circulación materna, y sus consecuencias de la diatesis hemorrágica es como sistémica, sistematizada, una lesión tisular isquémica y una anemia hemolítica. En su etiología son traumatismos abdominales directos, traumatismos indirectos por mecanismos de cizallamiento o consumo de cocaína. En el desprendimiento puede pasar alguna de las siguiente manera que se realiza como un ultrasonido de evidencia de coágulos retroplacentarios dentro de una cavidad amniótica como placenta engrosada y heterogénica. Algunos de los síntomas son dolor abdominal, contracciones uterinas y útero sensible a la palpación. En algunas mujeres tienen un clásico dolor, como es en columna lumbar, que puede desencadenar un trabajo de parto. Cuando se realiza un ultrasonido, este estudio debe de ser útil para realizar una prueba. A veces no puede detectar los desprendimientos como pueden ser suficientes o solo se realiza de forma clínica. En el tipo de ultrasonido puede ser transvaginal, transabdominal, transperineal. Y si en la ecografía hay ausencia de flujo sanguíneo en el ultrasonido Doppler de color, nos ayuda mucho a distinguir coágulos en el útero, que hay 2 tipos de traumatismos maternos graves, que se asocian a un desprendimiento 6 veces, y traumatismos leves,
que no provocan desprendimientos agudos y un desprendimiento crónico que se desarrolla cuando una arteria normal conduce a una necrosis residual, a la inflamación de la placenta y posteriormente hay una hemorragia venosa. En el desprendimiento marginal incluyen hemorragias intermitentes y restricción del crecimiento fetal. Voy a mencionar algunos factores de riesgo, que es el desprendimiento previo con riesgo de recurrencia de 10 a 15 veces mayor en su primer embarazo, con el desprendimiento de placenta en el 93% mayor del 95% que es un embarazo posterior. En la hipertensión tienen un riesgo de 5 veces mayor en sufrir una abducción grave. En algunas anomalías estructurales del útero, estos incluyen anomalías congénitas, como el consumo de cocaína. Normalmente hay una vasoconstricción que la conduce a una isquemia hasta un 10% de las embarazadas que consumen cocaína, y cuando fuman, los efectos vasoconstructores causan hiperfusión placentaria, lo que podría dar un lugar a una isquemia residual, necrosis y hemorragia. Realizaron un enfoque inicial en las pacientes en el estado materno y fetal e iniciaron un tratamiento adecuado. Normalmente las pacientes que tienen leve desprendimiento pueden deteriorarse de manera inmediata. Si hay una separación de placenta, progresa o hay unas secuelas con posibles comorbilidades. Ahora voy a mencionar una de las siguientes intervenciones que se llevarán a cabo. Monitorización fetal, vía periférica, administración cristaloides para mantener la diuresis encima de los 30 litros por minuto por hora. Monitorizar el estadio hemodinámico, estudios de laboratorio, manejo médico, probablemente que den a luz a no mayor de 24 a 48 semanas de gestación. Tener sulfato de magnesio para una neuroprotección del embarazo a menor de 32 semanas de gestación. Maduración pulmonar y administración de inmunoglobulina anti-D ante las pacientes con RhD negativo. En conclusión, el tratamiento dependerá del caso, que puede incluir monitoreo intensivo hasta la necesidad de un parto de urgencia. A pesar de que la paciente está en una posición correcta, la separación anticipada puede desencadenar una cadena de complicaciones graves para la madre y el bebé. En una conclusión, podemos ser, como profesionales de salud, debemos atender y actuar con rápida empatía. La prevención, el diagnóstico temprano y la intervención oportuna pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En esta situación, como evidencia, la importancia de control prenatal, la educación sobre factores de riesgo y la atención médica ante cualquier situación o síntoma anormal. Gracias.